primero, vale, pues bueno, 4 de marzo, vamos a ver qué tenemos por aquí, a ver un segundo que tenemos aquí, a ver si me deja compartir, vale, perfecto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Yo he hecho hoy dos operaciones que ahora las vamos a ver, ¿vale? Bueno, la segunda no la vamos a ver porque es de la... Literalmente se va a llamar trading en dos pasos, ¿vale? Me tengo que acostumbrar porque es que son dos pasos literalmente la nueva parte de la estrategia, ¿vale? O sea, es como ya hacer más fácil lo... ¿No se me ve? Yo creo que es tuyo, Oscar, porque creo que sí se me ve, ¿no? Por favor, vale, ahora sí. Vale, genial. Que como digo, lo más importante, ¿vale? Como estaba comentando, la segunda operación que he hecho, no la voy a enseñar aquí porque no es hoy el día para enseñar. Sí que voy a enseñar la primera porque es un poquito más liosilla en un principio, como digo, a ver, para que la operación se dé al completo perfecta y esto, pues obviamente, pues, de cada 10 oportunidades, pues a lo mejor tienen que darse, vamos a poner 3 4 por poner un número, ¿vale? Ya sabemos que cuando a lo mejor no sea todo al completo, pero hay alguna cosita que sí que podemos estar utilizando a nuestro favor, pues obviamente es lo que debemos estar observando, ¿vale? Así que nada, vamos a estar viendo por aquí, vamos a poner aquí el gráfico de euro-dólar, que estaba antes haciendo el análisis del REIT que he subido, ¿vale? Y vamos a ver qué nos encontramos en el día de hoy, ¿vale? Como digo, antes de nada, quiero saber si hay alguien que haya entrado, que haya hecho alguna operación. Ponerlo ahí por el chat, porfa, he visto algunos en el grupo, he visto también a Rubén que creo que había entrado en una que le había tocado break-even. Vale, Pedro, Elena, vale, decidme por favor, bueno, ahora la vamos a ver, ¿vale? Que no he tenido tiempo para leer el chat, pero vamos a verla, ¿vale? Vamos a analizar qué operaciones habéis tenido, cuáles han sido, etcétera, etcétera. Vale, yo imposible hoy, Rubén dos operaciones, la hemos analizado, cosas de la nota. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, mientras que sean demo, al final la demo sirve para esto, ¿vale? Jason también, ¿vale? Bueno, un stop loss, vale, pues nada, vamos a verlas ahora, ¿vale? Vamos a ir analizando algunas, como digo. Vamos a ver primero qué es lo que tenemos para el día de hoy. Hoy nos encontramos fijados, ¿vale? Además que muy bonito el gráfico, la verdad que muy interesante. ¿Por qué? Bueno, vamos a ponernos en lo que ha sido por la mañana, ¿vale? Que para mí es lo más clave para ver cómo siempre se cumple lo mismo de siempre. Simplemente hay que tener ojos de observador. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo me encuentro en este punto donde tenemos los máximos del día anterior, tenemos una zona del viernes a las 4 de la tarde, que ahora vamos a comentar esto, porque no sé si os habrá liado a muchos el hecho que me habéis comentado, no sé quién había sido antes, no sé si, bueno, no recuerdo quién había comentado algo Jaime, había sido Jaime, que por qué no había tenido en cuenta el máximo del viernes. ¿Vale? Bueno, esto es algo que vamos a ver ahora, es algo que vamos a analizar y es al final, ¿cómo decirlo? No es que sea sentido común, porque no es sentido común, simplemente yo me voy a la zona que más me llama la atención, ¿vale? Es decir, la zona que para mí más me llama la atención del día anterior o 2 días anteriores es la zona del jueves. Es decir, si yo me pongo a observar este punto a lo mejor para mí sería válido si yo tuviese el precio cuando me estoy levantando de esta forma, ¿vale? Imaginaos que esto en vez de ser del viernes por la tarde, esto es, ¿vale? Esto es el movimiento de hoy, que esto es del día anterior, es decir, del viernes, pero el precio se levanta, ¿vale? Hoy lunes se levanta en la apertura en esta zona. Bueno, pues obviamente yo no me voy a ir a esperar hasta este punto. ¿Por qué? Porque tengo este que está antes, sería una estructura interna, pero estaría mucho antes. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo en este precio, bueno, ¿en qué momento me levanto yo? Bueno, pues yo me levanto, creo por aquí más o menos, estos son las 3. Vale, vamos a ver, yo me levanto y el precio lo tenemos en este punto, ¿vale? Que, como digo, Jaime me había dicho, ¿por qué no tienes en cuenta el precio del día anterior, del viernes, del máximo? Oye, pues yo no lo tengo en cuenta, básicamente porque, en primer lugar, yo me encuentro que tengo aquí a la 1 de la mañana, tengo Asia, ¿vale? Ya sabemos que a la 1 de la mañana yo no lo tengo tan en cuenta. ¿Por qué? Porque preferiblemente observo las 2 de la mañana, 3 de la mañana y 4 de la mañana, que son, digamos, los horarios de la apertura de Asia con mayor liquidez. ¿La 1 es Asia? Sí. ¿La 12 es Asia? Sí. ¿La 6 de la mañana también es Asia? Sí. Pero las zonas, que esto lo comenté el viernes pasado, las zonas que más me llaman la atención o que debo observar, sobre todo en Asia, son 2, 3 y 4 de la mañana porque son las que más liquidez tienen. ¿Vale? Entonces, eso, primer punto. Segundo punto, ¿por qué me observo este gráfico de aquí? Bueno, pues es muy sencillo. Básicamente porque yo tengo que el precio, cuando está en la preapertura, en este caso a las 8 de la mañana, el máximo que tengo en cuenta es este. Yo no me pongo a pensar aquí si me había roto el máximo, si me había roto aquí el Asia, si había hecho... No me pongo a pensar en eso, porque el que más me llama la atención es el del jueves a las 4 de la tarde, pues apertura. Fijaos qué zona más interesante, que además me dejó... Oye, al final también hay que tener esto en cuenta de
¿cuáles son las cosas que más me llaman la atención? Que además de ser el máximo más alto que tenemos de los últimos días, también se llevó el máximo, en este caso, del punto, ¿vale? Del día, de ese mismo día a las 11 de la mañana. Desde este máximo me fue a romper otro mínimo, que era el del día anterior, del miércoles. Es decir, yo tengo que el precio estaba jugando, además que esto, si no recuerdo mal, si no, decírmelo porfa, no sé si os acordáis, que el viernes estuvimos viendo que el precio se iba a mover entre esta zona y esta zona, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo ya estas dos zonas predefinidas, porque son las zonas que me rompió el máximo el día, del mismo día y se fue a romper hasta la zona del lado contrario el mínimo del mismo día. Entonces, claro, yo ya aquí estoy teniendo una zona en la cual máximo de 2 días anteriores, mínimo de 2 días anteriores. Tendría en cuenta, por ejemplo, me pongo un caso, en vez de estar por la parte alta, imaginaos que el precio está por aquí, ¿vale? Imaginaos que el precio desde aquí, imaginaos, ¿vale? Os pongo un ejemplo para que vayáis entendiendo, que sé que muchos lo entendéis, pero que bueno, que a veces os puede costar un poco y no pasa nada. Yo veo que el precio está en esta zona del mínimo, ¿vale? En este punto, claro, yo aquí sí que tengo que observar esto que es del viernes. ¿Por qué? Porque la estructura interna es una zona de un mínimo bastante interesante y luego tengo la estructura externa. Pero en este caso, aquí, ¿vale? Donde tenemos el día de hoy, bueno, pues la única zona válida es esta, porque es la última zona que me dejó, digamos, de forma llamativa. Vamos a llamarlo así, porque creo que es un concepto que os ayuda bastante. El decir cuál es el último máximo o mínimo del día anterior o 2 días anteriores que sea llamativo. Bueno, pues para mí el llamativo es este, ¿vale? Entonces, ese es en el que me fijo. Entonces, tenemos aquí, fijaos, la manipulación perfecta, ¿vale? Una manipulación donde la vela de una hora se queda por debajo, rompe en temporalidades más pequeñas los diferentes movimientos, ¿vale? Fijaos. Y aquí hemos tenido una entrada que a mí se me ha escapado porque podría haber hecho, entre comillas, otra vez pleno de 3 operaciones en el mismo día, porque yo aquí, esto es una cosa que vamos a ir viendo, ya os he dicho bastantes veces, ¿vale? Que aquí puedo esto identificarlo como el order block desde esta vela, ¿vale? El bloque de órdenes desde esta vela en 15 minutos, vela de color contrario, zona de imbalance, sí, ¿vale? Yo en este caso estaba fijándome en este punto, como digo, esto ya dentro de muy poquito lo vamos a observar, pero vamos, que no tiene más que cuando la vela realmente tenga, ¿vale? Para que os hagáis un poquito la idea de lo que significa el por qué esta vez yo he cogido esta vela, que no no es la del color contrario, sino la del mismo color luego después del movimiento fuerte. ¿Por qué? Porque yo entre esta vela, esta y esta, tengo esta zona de imbalance y además, si yo me pongo en esta de 15, aquí el patrón era enorme, ¿vale? Fijaos, el patrón es muy grande. Sin embargo, en 15 minutos hemos tenido que la vela que me manipula en 15 es esta de aquí, entonces es la que yo he elegido. Fijaos, en este punto, que es lo que tenemos, que el precio llega a activar esta zona en 15 minutos y luego en 5, en 3, no recuerdo en cuál había sido, creo que había dejado un pequeño movimiento, no sé si lo ha dejado por aquí, o en un minuto. Creo que alguien había pasado una de operación, como digo, yo aquí no he entrado. Creo que, si no me equivoco, vale, no, miento. En esta sí que la había observado el análisis, pero por suerte, bueno, por suerte o por desgracia, no lo sé, tenía la operación marcada en este punto, ¿vale? En este punto, y fijaos, ¿vale? Que os voy a explicar aquí qué es lo que había tenido yo, porque esta es una operación que cualquiera de vosotros, no sé si alguien ha cogido esta, por favor, ponedme por aquí en el chat si alguien ha cogido esta, y antes de nada, quiero que me digáis en qué vela habéis entrado, porque es muy importante, porque yo, como digo, por desgracia, no he cogido la primera y por suerte en la segunda activación, vamos a llamarlo así, no estaba delante de la gráfica. Entonces, quiero aquí que abramos un pequeño melón porque es interesante, ¿vale? A ver, voy a poner el chat en grande que no veo nada. Vale, a ver. Vamos a tener que agrandar la sala, 91 personas. Vale, a ver, yo la estaba siguiendo, yo el orden block de 5 minutos, vale, pero el orden block de 5 minutos está bien, ¿vale? Yo la estaba siguiendo, la de 5 minutos, yo la tenía marcado en 10 minutos el primer orden block, en 10 minutos tienes que ver por qué estás analizando el primer orden. Ah, bueno, vale, en este. Vale, está bien, vale, está bien. Ese no te pongo ningún pero, Oscar. O sea, está genial, ¿vale? Es verdad que aquí se te va un poquito más para arriba, que creo que no llega a activar, no sé luego lo que hace, ahora lo vemos para no cambiar nada, pero sí. Que no sabía a qué te referías con 10 minutos, pero está bien observado, ¿vale? Bien. Para aquellos, ¿vale? Lo de 10 minutos. Simplemente aquellos que tengáis Trading Pro, el TradingView Pro, ¿vale? Que es la de pago, bueno, te deja filtrar, creo, en 10 minutos. No sé si a los demás también, creo que no. Pero simplemente para cuando en 15 es muy grande, se filtra en 10, ¿vale? ¿Vale? Si yo entro en la vela de 3 minutos de las 12:48, ¿vale? Esto es lo que quiero, que me digáis bueno, de las 12:48 no. Tiene que ser del rango de las 10 de la mañana, ¿vale? Si no me equivoco. A ver, dejadme observar. Sí.
Tiene que ser del rango de las 10 de las 11, 11 y media aproximadamente. ¿Vale? Yo entré a 50 de FIBO, nada, pero no. Vamos a analizar. Yo tengo que primero la activación, fijaos, ¿vale? Es que esta entrada es literalmente de libro. Tengo manipulación del día anterior, perfecto. Bueno, 2 días anteriores. Tengo 15 minutos, tengo una pequeña vela, ¿vale? Que me activa aquí, en este caso. Ojo, si el precio me hubiese activado en esta zona de 15 minutos, también me valdría, ¿vale? ¿Por qué? Porque me está activando en esta zona, ¿vale? Pero bueno, en este caso yo tenía marcada la de 10 minutos, que además que ha ido a cogerla perfecta. Luego, en 5, ¿vale? Aquí es donde viene la clave de esta entrada y que muchas veces os va a pasar. Por eso lo pongo desde esta vela para que observéis. Yo en 5 minutos tenía marcada esta vela, ¿vale? Bueno, no la tenía marcada en el momento porque no he entrado por eso, pero luego he dicho, hostia, esta se me había pasado. Ahora voy a explicar el por qué yo finalmente no he entrado en esta operación. Yo tenía que el precio estaba en este punto, teníamos esta vela por aquí, entrada en este patrón, teníamos la protección un poquito más por aquí, ¿vale? En torno a los 2,5, 2,7 pips, una operación de patrón bastante bueno, ¿vale? Es un patrón bastante interesante de tamaño, y luego de pips, bueno, pues tenemos 2,5 pips. O sea, ¿cuál es el problema de entrar con menos pips o más? Bueno, pues que básicamente cuando con menos pips, imaginaos, arriesgáis un lote. Pues sabéis que si entro con 2,5 pips, imaginaos que son 4 lotes, pues vamos a tener más comisión, porque al tener más lotes, ¿vale? Un menor tamaño de stop loss significa que tenemos menos PIB, más porcentaje de lotes, o sea, más cantidad de lotes, por lo tanto, más comisión. ¿Qué significa esto? Pues que en caso de pérdida vas a perder más por la posición de la comisión, ¿vale? Básicamente, quiero que entendáis esto, que no es que sea peor ni mejor, simplemente que cuanto más cantidad de lotes, más comisión. Más comisión en una pérdida, pues obviamente tienes la pérdida de 1.000 euros más los 1.250 de los lotes que han metido. Punto pelota, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave de esta entrada? Que muchas veces a lo mejor os quedáis en duda porque no sabéis cómo entrar, cómo hacerlo, cómo... Bueno, cuando yo tengo que el precio, me ha activado ya la de 10 minutos o 15 minutos, mejor, la de 15 minutos, yo en cuanto el precio, ¿vale? En cuanto el precio se separa un poquito, ¿vale? En cuanto el precio se separa un poquito y deja un movimiento entre 2, 3 velas aproximadamente que me activa la parte de la vela que yo estoy buscando, en este caso la de 5 minutos, eso es un patrón de entrada. Es decir, muchos, lo que yo observo es que en la segunda confirmación esperáis que el precio haga algo así, que venga y que luego ya tenga el movimiento. Oye, si lo hace mejor, porque hemos visto que el precio tiene recorrido. Pero si a nosotros el precio nos hace algo así, también me vale. Por ejemplo, yo tengo que en este momento, fijaos, esto, ¿vale? Aquí no se ve bien. Vamos a ver si en un minuto se puede observar un poquito mejor para que veáis cuál ha sido el movimiento. O sea, aquí a mí lo que me interesa es que veáis cuál ha sido el movimiento. Esto vale en un minuto. En un minuto el movimiento ha sido algo así, es decir, tengo que el precio se mueve, que luego hace algo así y ¡pam! Activa y luego ya el movimiento bajista. Como digo, en real se ve diferente, ¿vale? En real se ve diferente. Es el problema que, bueno, pues que tiene no estar a lo mejor ver esta operación en vivo, ojalá. Pero aquí lo que me encuentro que es que el precio me activa en esta vela, esto llegó que por aquí se puso bajista, luego la vela cuando empezó a abrir esta, llegó a activar la de 5 minutos, fijaos cómo activa la de 5 minutos, y luego ya directamente movimiento bajista, ¿vale? Como digo, aquí, además que esta la tenía marcada de antes, era eso, un ratio 1,16, que no te llega a dar para cierre, porque no te da el 1,2, pero para que veáis cómo esta activación, que es lo que a mí me interesa, cómo llegó a activar. ¿Por qué yo he dicho que no entré? Porque en esta operación yo no me di cuenta y lo que estaba viendo era sobre todo la zona de 3 minutos, ¿vale? La zona de 3 minutos, que me gustaba un poquito más, pero claro, ¿qué pasa? Que luego ya, como digo, por cosas de la vida que te dan ese momento de no estar delante de la gráfica, yo en esta operación habría protegido en este punto, o sea, habría entrado en este punto en 3 minutos. ¿Por qué? Porque era una zona que también me interesaba. Además, fijaos, ya tenía un movimiento un poquito más grande, tenía hasta esta zona, y desde aquí, pues creo que luego no sé si ni siquiera, bueno, creo que no me hubiese tocado el stop, pero creo, bueno, sí, aquí hubiese tocado el stop, ¿vale? O sea, fijaos que, como digo, habría dado el 1,06, pero yo no me habría podido proteger, ¿vale? Entonces, este es un poco el análisis de hoy. Para mí, la más interesante, como digo, eran 5 minutos. Fijaos cómo tenía el precio, cómo activó al momento. Claro, cuanto antes actives y luego se da todo este movimiento, pues claro, es que en 2 velas ya tienes el ratio. Claro, no nos da el 1,2. Como digo, no habríamos podido proteger, pero es una vela bastante, bastante interesante, ¿vale? Alberto dice, en este caso entrarías con ese límite a mercado. A ver, esto ya es algo que he comentado bastantes veces, ¿vale?
Cuando el precio está moviendo en un rango, en una temporalidad tan sumamente pequeña, ¿qué es lo que ocurre? Que si me pongo a ubicar, ¿vale? Yo prefiero siempre estar delante de los gráficos. La única vez que suelo ponerse el límite, sobre todo, o bien en momentos muy determinados donde voy a una zona muy específica, por la razón que sea, no sé ahora mismo ponerte un ejemplo, o bien cuando estoy haciendo un directo, porque me pongo aquí a hablar, me pongo tal, me pongo cual y a lo mejor no me doy cuenta. Pero si yo, en mi operativa normal y corriente, como esta mañana, yo en todas entro por mercado, ¿vale? En todas entro por mercado. ¿Por qué? Porque yo sé, coño, a mí no me hace falta, si estoy delante del gráfico, ¿para qué me voy a poner una set limit? Porque a lo mejor me pasa, ¿vale? Como el otro día, que no sé si fue en YouTube o no sé si fue aquí, no, bueno, creo que fue aquí la operativa que vimos. No, en YouTube. Coño, yo sí, puse un set limit por lo que comento del directo. Y de repente hice una vela, ¡pam! Una vela súper grande, que yo en una operación, si no estoy en set limit, habría entrado, o sea, no habría entrado bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque era una vela muy grande. Claro, si yo veo que el precio tiene estas velas y de repente hay una vela súper grande, claro, esa vela grande, sin yo esperármelo, me la activa. Sin embargo, si yo observo eso, acordaos de que el retroceso siempre debe ser más pequeño que el impulso principal. Impulso principal, aquí no hay un impulso principal de un cambio de estructura, etcétera, etcétera. Simplemente que si yo veo que el precio ha tenido una, dos, tres, cuatro velas y en una vela se lleva toda la fuerza, pues obviamente a mí el precio que me está indicando que hay más probabilidad de que el precio se dé la vuelta o que cambie la estructura, que me toque el stop o cualquier cosa, a diferencia de si el precio va teniendo movimientos un poquito más pequeños, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Preguntas, dudas, algo que tengáis de esta entrada, si hay alguien que haya entrado. No sé si alguien ha entrado a esta exactamente, que creo que habéis dicho que sí alguno. Poned ahí alguna duda, si lo habéis visto de una forma diferente, si queréis ver algún otro tipo de, no sé, lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Vale, Curro, yo me comí un stop loss en Fibo en esa operación y luego dos tip profits entrando en unos de blog. Vale. Pero aquí en Fibo, ¿en cuál has entrado? ¿En cuál has entrado en Fibonacci? Porque aquí si entras en esta ya estás por encima del 60, ¿vale? Vale, David dice, en 3 minutos, si no me equivoco, había mucho ruido, ¿no? Vamos a verlo, ¿vale? Porque esto, a ver, mucho ruido. ¿Qué es lo que llamas tú ruido? Porque para mí es la activación y a mí esto, yo aquí, por eso es tan importante la segunda confirmación. A ver, la segunda confirmación, una cosa que yo vea ruido cuando estoy entrando en un impulso, un retroceso, Fibonacci, vela de confirmación, etc, etc. ¿Vale? Eso por un lado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que para mí el ruido, en esta segunda confirmación, a mí el ruido me da igual. Lo que busco es que el precio se mueva un pelín y que me active. Me da igual el ruido, me da igual lo que sea, porque yo ya estoy entrando en la segunda confirmación que es algo muy específico. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ahí el ruido, ¿a qué te refieres? Porque esto es importante que lo tengáis en la mente. Sí, hay mucho ruido, no, pero es que el ruido a lo mejor es esta zona, por poner un ejemplo, ¿vale? A lo mejor es esta zona cuando el precio está teniendo un determinado punto. Por ejemplo, es más, yo aquí ahora voy a explicar que esta es la operación que yo entraba, ¿vale? La que voy a explicar ahora, que es una entrada un poquito más cargada porque la observación fue diferente, que ahora lo vamos a ver y el porqué de esa entrada, ¿vale? Pero, como digo, aquí yo en esta entrada, por ejemplo, si yo planifico una entrada a lo mejor un poquito más arriba, por lo que sea, pues esto sí que me sirve de ruido. Decir, vale, aquí filtro. Pero en la segunda confirmación el ruido es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque tú simplemente necesitas que haya un movimiento y una activación. Punto. El ruido te da igual, ¿vale? Vale, por aquí, bueno, veo que no hay ninguna duda, pues genial. Vamos a ver, antes de ver todo esto, vamos a ver de libra a dólar, porque me gusta sobre todo también que observemos la operativa, ¿vale? De que yo he tenido esta mañana, o que habéis tenido algunos. ¿Para qué? Para poder observar cuáles son las entradas y cuáles son sobre todo los movimientos que hemos tenido en cuenta, porque entradas prácticamente hay todos los días, simplemente hay que observar. Y ojo, que yo diga que hay entradas todos los días no significa que debamos entrar a todo momento. ¿Vale? O sea, esto es importante. Ahí, Jorge, es que has dicho que hay entradas todos los días y yo llevo 3 días sin entrar. No, hay entradas todos los días, ¿vale? Y esto quiero que quede claro. Que haya entradas todos los días, vuelvo a repetir, no significa que debamos entrar, porque a lo mejor yo puedo observar una entrada, la que sea, de 5 pasos, ya más adelante cuando veis la de 2 pasos, que esa os va a volar la cabeza, o bien institucional, ¿vale? Pero a lo mejor hay un determinado, yo qué sé, imaginaos, eurodólar tiene este movimiento, pero resulta que el índice del dólar está en una zona que me está indicando que es probable que no podamos entrar, ¿vale? Tenemos entrada, pero a lo mejor no cumple todos los requisitos para poder entrar. Entonces, vuelvo también a hacer un llamamiento de que si os agobia el llevar, no sé, 3 semanas sin entrar, por un ejemplo muy,
muy extremo, que a ver, no sería lo óptimo, pero no que fuese el óptimo, pero no sería lo más lógico porque en 3 semanas tiene que haber una entrada mínimo, sí o sí. A ver, como digo, estoy poniendo cosas muy extremas, pero que no se agobie. Yo, por ejemplo, desde el jueves pasado, creo más o menos, el jueves pasado que era 20 y algo, ¿no? A ver, vamos a verlo. Desde el miércoles, jueves aproximadamente, como digo, yo he hecho 6 operaciones. Vale. A lo mejor yo me he tirado antes, y vosotros lo estáis viendo todos los días por cuando lo comento, y a lo mejor me he tirado una semana y media sin entrar a ninguna operación. Claro, ahora serán, porque eso, joder, lo que dije el otro día, yo el jueves entré a 3 operaciones, eso llevo sin hacerlo un huevo de años, y ahora resulta que hoy entro a 2 operaciones. Yo normalmente entro a una operación, pero si el mercado me está dando movimientos, pues los estoy aprovechando. Por eso es importante tener un balance entre saber cuándo entrar y saber también cuándo no estoy entrando y el por qué no estoy entrando. ¿Vale? Esto, porfa, que os quede bastante claro. Entonces, ¿qué es lo que teníamos para libra dólar? El libra dólar, coño, zona muy interesante, ¿vale? Zona muy interesante. Además, que esta entrada, como digo, esta no la voy a explicar de momento porque es la de 2 pasos, pero para que observéis cuál ha sido sobre todo, bueno, me lo vais a decir vosotros, ¿vale? Desde este punto, quiero que me digáis qué es lo que estamos o qué es lo que estabais, si es que lo estabais observando, en todo este tramo de 1 hora. Fijaos que además, siempre digo, todo movimiento que se da en una determinada operación o en un determinado gráfico, cuanto mayor es la temporalidad, mucho más confirmatorio es. Es decir, si yo veo que, por ejemplo, tengo una vela envolvente, el invento, ¿vale? Vuelvo a repetir, en 1 hora, esa vela envolvente tiene más fuerza que si la veo en 5 minutos. Es decir, el movimiento que se va a dar en 1 hora, pues tiene más probabilidad de que se dé porque en 1 hora tiene más fuerza. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo, en base a la acción del precio, qué es lo que observo yo en toda esta zona cercana a los máximos? ¿O qué patrón, que hemos hablado ya muchas veces de esto, deberíamos haber observado, que es lo que yo estaba esperando para buscar ese movimiento? ¿Qué es lo que estábamos aquí teniendo? ¿Vale? Exacto. Bueno, una acumulación, pero sobre todo el conjunto, digamos que sería un AMD, acumulación, manipulación y distribución. Es decir, yo en 1 hora estaba teniendo que el precio estaba acumulando un montón en más. El euro, ¿vale? Fijaos esto tan interesante, el euro me había manipulado en la preapertura incluso, ¿vale? No, perdón, en la apertura, que tenía ahí la línea, pensaba que era de la preapertura. En la apertura y libra dólar hasta las 12 de la mañana no ha llegado a la manipulación. Claro, yo en 15 minutos, fijaos, tenemos un ruido, esto sí que es ruido, ¿vale? Que antes lo habéis comentado, esto sí que es ruido. ¿Por qué? Porque aquí yo observaba una zona muy clara. Teníamos una zona de manipulación, luego teníamos una zona de mínimos que estaba, bueno, que está en este punto, ¿vale? ¿Para qué? Para buscar, en primer lugar, manipulación, en segundo lugar, movimiento fuerte, activación de 15 minutos, desde aquí buscaríamos la de 5 y ya tener un movimiento a favor de esa tendencia. ¿Vale? Aquí el precio, pues bueno, de momento no ha dado nada claro. Es decir, hemos tenido toda esta zona y ahora mismo, ¿vale? Que es la zona interesante que a mí que yo estoy observando es, ¿vale? Tengo que el precio me ha manipulado en 1 hora, guay. Tengo que el precio me ha hecho la acumulación, manipulación, distribución, rompiéndome este mínimo de aquí, ¿vale? Que es el último que me había dejado con todo este movimiento, ¿vale? Fijaos en 5 minutos. Y aquí antes de seguir quiero preguntaros, ¿observáis y analicéis de forma correcta por qué este es el último mínimo? Vale, mira, justo esto lo ha puesto. Porque es que además que hoy quería comentarlo con vosotros porque sabía que os iba a liar a más de uno. Venga, poner a alguien más si os lía. Crea un máximo válido, vale, perfecto. O sea, esto es muy, vamos a llamarlo, es muy visual, ¿vale? Yo tengo que el precio en 15 minutos pues hace un impulso, retroceso, al impulso, retroceso, aquí tengo un nuevo impulso, retroceso, impulso, y desde aquí, ¿vale? Desde aquí el precio no me vuelve a crear otro máximo con un mínimo válido. Simplemente seguir al precio. Es decir, yo veo que el precio tiene todo este movimiento. Voy a ponerlo esto en negro, ¿vale? Yo veo que el precio tiene todo este movimiento. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y desde aquí el precio ya no me crea ningún mínimo. ¿Que en 15 minutos no lo ves? Perfecto, baja 5. ¿En 5 qué tiene? Impulso, retroceso. Impulso, ¿vale? Retroceso. Este es el último. Impulso, y desde aquí ya el precio, este mínimo que deja aquí no me vale. ¿Por qué? Porque no ha creado un nuevo máximo. Por lo tanto, el último válido es este de aquí. ¿Vale? Esto es importante porque debemos observar, acordad, de que todo lo básico es lo que más nos va a funcionar. Por lo tanto, ¿qué me encuentro yo en esta zona? Que el precio tiene una zona de vela de color contrariante de todo el movimiento. No me deja ninguna activación porque fijaos, entre esta vela, esta y esta, no crea ningún imbalance. Y desde aquí tenemos un impulso y retroceso. Ahora
¿vale? Nos encontramos. Y fijaos, vamos a observar un momento una cosa. A ver, que quiero, ¿vale? En 30 minutos, vale, fijaos. Perdón, en 15 minutos tenemos que el precio me está activando esta determinada zona. ¿Vale? El precio me activa esta determinada zona, ahora está teniendo un movimiento. Si ya en 15 minutos tengo la zona. Claro, es verdad que el precio, a mí me gusta más cuando el precio llega a 15 minutos y se queda, pues bueno, por esta zona, que no llega a subir tanto. ¿Por qué? Porque si no, luego, la temporalidad de 5 minutos, las activaciones que yo ya tengo, es como si estuviesen dentro de esa temporalidad de 15 minutos. Por lo tanto, es un poquito, ¿cómo decirlo? Es un poquito más complejo de analizar dentro de 15 minutos sin que haya tenido como, por ejemplo, eurodólar antes. Yo en eurodólar, ¿qué es lo que me encuentro? Que el precio llega a esta vela, activa, pincha y ya luego tiene el movimiento. No se mete hasta el final, ¿vale? No se mete hasta el final y de aquí ya me da la confirmación, porque estas zonas suelen ser un poquito más peligrosas, ¿vale? Cuando el precio ya está tan metido, pero bueno, siguen siendo válidas. Así que, de momento aquí en libra dólar deberíamos esperar, ¿vale? Deberíamos esperar. Como digo, no es una zona que me guste tanto, porque ya está muy cerquita de la zona del nuevo máximo, entonces vamos a esperar. Yo personalmente ya hoy, obviamente, no voy a entrar a nada, ¿por qué? Porque yo ya tengo mi día hecho, entonces arriesgar capital sería de idiotas, así que yo de momento simplemente ya me quedo como observador, pero como digo, vamos a ver esta zona cómo rechaza, sobre todo para una posible activación de 3 minutos. Oye, ¿podría dejar algo? Vamos a verlo. Pero como digo, vuelvo a repetir, para mí está muy por encima ya, ¿vale? Muy, muy en la zona alta para poder crear un nuevo máximo. Por lo tanto, vamos a observar, ¿vale? Vamos a observar. A ver, más cositas. Por aquí Curro dice, Jorge, a ver, un momento. Bueno, vale, que hay más cositas. Vale, dice, Jorge, la vela de las 8 de la mañana valdría como orden block para ir a comprar del máximo para manipular. Soy de tendencia alcista, yo la planteé y si yo la puedes ver. Bueno, ahora la vemos, Curro, ahora volvemos a preguntar, por favor. Vale, a ver, Héctor, dime, si es de esto, pregúntame, ¿vale? Si no la vemos ahora después. Mientras aprovecho, ¿hay alguien que tenga alguna duda sobre este análisis? Rubén, yo no hablo de orden block de mitigación, entonces no sé por qué lo pones por aquí. Yo quería preguntarte algo. Sí, dale. Buenas tardes. Buenas, Héctor. Mira, es que así creo que es más fácil de preguntar. Sí, mejor. Hablaste sobre cuando hace la activación del order block, que no lo hace justo en la entrada, sino que entra mucho más al order block. ¿Qué pasa con esas entradas? ¿Se puede hacer la segunda activación del order block en 5 minutos dentro del order block de 15? Sí, se puede hacer, pero es más peligroso. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros activamos es lo que estaba comentando. Cuando yo tengo un 15 minutos que el precio, a mí, por ejemplo, imaginaos que me llega a esta zona, ¿vale? El precio me llega a esta zona. Ahí, se ha quedado pillado, aquí. ¿Vale? El precio me llega a esta zona. Y desde aquí, yo ya en 5 minutos, imagínate que el precio pues me hace una determinada activación, me hace un movimiento que me activa, que me llega a esta zona del order block, ¿vale? Imagínate que me llega a hacer esta activación y de aquí tiene movimiento. A mí esto personalmente me gusta más, ¿vale? Esto ya también va un poco en base a vuestro análisis. A mí personalmente me funciona más cuando el precio no se mete tanto. ¿Por qué? Porque ya no estoy dentro de esa misma activación. Para mí, ¿por qué digo y por qué hablo de primeras activaciones o de primeras confirmaciones? Porque la primera confirmación, a mí lo que me da a entender es que el precio ha llegado a activar esta zona y desde aquí ya ha tenido un pequeño movimiento, ¿vale? Es decir, ya se ha separado de la primera confirmación, es decir, tiene un rebote, ¿vale? Es decir, la primera confirmación es para identificar el rebote. Entonces yo tengo un rebote y ya desde esta zona ya pues tengo la segunda activación. ¿Qué pasa? Que si yo observo que el precio viene y se mete tanto dentro de la primera confirmación, claro, yo aquí no sé, aunque tenga yo luego una segunda activación en este punto en la vela de 5 minutos, claro, yo aquí no sé lo que a mí me está valiendo. ¿Por qué? Porque está dentro de 15 minutos, es decir, no ha tenido ningún rechazo en lo que yo necesito saber en la primera confirmación, que es que el precio, cuando activa 15 minutos, que yo sepa que ese precio ahí está interactuando de alguna forma. Claro, si yo veo que el precio de repente se mete tanto, hostia, yo no sé si realmente está dejando el movimiento en la zona que yo quiero o es que directamente se va a comer el stop. Entonces, aquí entrar en una segunda confirmación es mucho más arriesgado. Por eso digo, yo nunca voy a cerrar las puertas de que
¿cómo decirlo? De que aprendéis por vuestra cuenta. Es decir, si tú llegas y haces un análisis y dices, pues mira, de cada 10 operaciones, cuando esto ocurre, 7 salen bien, 6 salen bien, perfecto, aplícalo. Yo, personalmente, cuando esto ocurre, no me gusta. ¿Por qué? Porque visualmente ya se está metiendo en esta zona, fíjate, aquí qué seguridad me da a mí de que si yo entro en este precio, imagínate, pongo el stop por aquí, tan cerquita no me vaya a tocar el stop. Sin embargo, si yo entro en esta zona, cuando ya el precio ha tenido un rebote, claro, desde aquí es más fácil para mí verlo desde un punto de vista más optimista, decir, vale, tengo mi entrada por aquí, imagínate que me ha tocado esta zona, ¿vale? Por aquí. En 5 minutos ha tenido un pequeño movimiento que me hace que el precio se separe de la zona de 5 minutos, desde aquí tiene esta segunda zona y ya de aquí me confirma stop loss por aquí por arriba y ya entramos. Eso sí me gusta, pero cuando se mete tanto, 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 para mí no es tan válido como cuando lo hace de esta forma, ¿vale? Entonces sería eso. No sé si ha quedado resuelta la duda. ¿Todo guay? Vale, perfecto. Sí, Rubén, pero sí, de temas, como digo, de conceptos que aquí nos hayan dado, de verdad, no comentéis de mitigar, porque en ningún momento yo he hablado de orden block mitigado ni nada, porque eso lía a la gente, ¿vale? Entonces, si es respecto a eso, no. Si es de otra cosa diferente, sin problema. A ver, que no te encuentro por aquí, Rubén, ¿dónde estás? Voy a castigarte el micro. A ver, aquí. Vale, dale. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué pasa, Perdona, Rubén? hombre. Mira, es que lo que yo he visto cuando has cambiado a 5 minutos el Vale. gráfico, Espera, ¿pero en cuál? ¿En Libra? sí, sí, ahí donde estamos, justo donde estamos, ¿Vale? ¿vale? En la vela, justo donde empieza el impulso, ¿vale? Y luego hay una Sí. vela azul ¿En esta? más para abajo, más para abajo, esa. Ahí cuando buscamos el orden de 15 minutos, bajamos a 5 y para mí esa es la que activa. Vale, a ver, vamos a verlo. No sé si me explico. Tengo este conjunto, ¿Es vamos a el verlo orden desde de 15 primeras. minutos? ¿Vale? A ver, espera. Sí, claro. ¿Esto? En cinco minutos. Cuando la bajas a 5 minutos, se separa el precio de la zona y activa la vela azul. Y ahí es donde yo tengo las dudas. Pero Porque esta para vela mí ya es dices, un nuevo orden, ¿no? Sí, pero esta exacto. vela, Sí. pero, o sea, tú entrarías, te refieres a entrar en esta vela, no te estoy entendiendo. No, esa sería mi primera confirmación. Vale, muy fácil. Mira, te vas a responder tú solo. Coméntame la estructura que hay aquí. Vale, ya está, no ha roto estructura. Ok, perfecto. Vale, Vale, punto pelota. Vale, por eso digo, es que vale, hacerlo vale. sencillo. Es que yo tengo el orden bloqueado mitigado, que no sé qué, que la estrella lunar se alinea con Marte, dejad de lío. Rubén, vale, te lo digo a ti, te lo digo con toda la confianza del mundo, ¿vale? Aquí yo Sí, no, tengo no, no, 15 minutos. perfecto. No había visto, exacto, ¿Me ha no roto había la visto cómo estructura? Sí, perfecto. ¿Me ha roto la Vale, estructura? No, punto pelota. Te vas a otro lado a darte un paseo y te olvidas del gráfico. Hasta que no te rompa, no hacemos nada. ¿Vale? Punto. perfecto, Entonces, como perfecto. digo, Muy bien. importante. Por eso, que al final, que yo entiendo, es que esto me lo ha metido, esto tal, que no sé qué, que no sé cuál. Dejad de líos. ¿Ha roto la estructura? Perfecto. Cuando entonces ahora es cuando a mí me vale. Ahora es cuando a mí me vale. Porque claro, yo puedo identificarlo y decir, guay, yo tengo aquí como una zona que esto en vivo se ve muy bien, tengo esta zona que me manipula, una vela grande, parece que me llega a activar esto, y digo, venga, esta es mi zona, ¿y qué pasa? Que en 5, a lo mejor yo entro y lo que tú estabas comentando, y digo, vale, pues aquí me toca la zona, anda, fíjate, ¿vale? Que sigue un poco el análisis, de decir, esta es la vela que a mí me ha tocado, entra aquí, no sé qué tal, y luego, pues no sé lo que hace, a lo mejor te toca o no, ¿vale? Y te toca el stop. Y dice, ay, es que me ha tocado el stop. No, es que tú estás entrando, fijaos lo importante de entrar bien, ¿vale? Fijaos lo importante de entrar bien, que cuando tú estás entrando en tu supuesta segunda confirmación, que esto es lo que le pasa a mucha gente que hace trading institucional, por eso tanta gente fracasa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entran a la primera confirmación, es decir, entran a pelo. No, tenemos que ir protegidos para saber, oye, yo no tengo que entrar en la primera confirmación como todo el mundo se come las entradas. Tengo que entrar a la segunda. Tengo que entrar a la segunda confirmación. ¿Por qué la segunda confirmación? Porque es cuando me rompe la estructura, en 15 minutos me activa mi zona que yo busco y ya de aquí ya veré yo si me activa o no. Claro, ¿qué pasa? Que en 5 minutos en la segunda confirmación no te da ninguna entrada. Fíjate de la que te salva, de una operación en negativo. ¿Vale? Entonces, esto queda claro porque es importante, ¿vale? Es importante. Genial, Jorge. ¿Vale? Por favor, ponedlo por el chat porque esto sé que pasa bastante, ¿vale? Que es algo habitual que nos puede liar, pero es simplemente observar dónde está la estructura y dónde está el movimiento, porque si no vamos a decir, joder, me ha tocado el stop. No, no es que te ha tocado el stop. No es que te haya tocado el stop, simplemente que te ha saltado la estrategia.
¿vale? Entonces, punto. A mí me ha pasado lo mismo, lo he activado, pero no había un previo cambio de estructura, ¿vale? Perfecto, Jorge, genial. Por cierto, me acabo de dar cuenta que está Jordi Latorre y Jorge Latorre. Yo pensaba que erais el mismo. Vale, siempre hay una 35 base y luego institucional. Exacto, eso es obvio, ¿vale? Jorge, en Libra velas, vale, en Libra, velas de 15 minutos a las 8 deja un orden block con imbalance. A ver, vamos a verlo, ¿vale? Bueno, antes de pasar a la duda de Curro, ¿todo esto ha quedado claro? Por favor, ponedlo por el chat, ¿vale? Es importante. Esto, hoy es un día, sobre todo, de analizar bastante este tipo de cosas, ¿vale? Es bastante de analizar. Entonces, que todo haya quedado claro. Ah, vale. Jordi de la Torre y Jorge La Torre. Joder, voy a acabar loco. Vale, vale. Exacto, ¿vale? Sin cambio de estructura no hacemos nada. Perfecto. Pues nada, Rubén, buena pregunta porque además que le ha resuelto la duda a otros compañeros. Pero como digo, dejaos de mitigar de no sé qué, no sé cuánto, porque eso no vale, personalmente, a mí no me vale de nada. No digo que no sea válido, pero no os liéis con esto. Porque al final acordaos de esto que se hizo, esto que siempre decimos lo de la killzone en YouTube, pues es lo mismo. Un tío, ay, es que esta es la killzone, tal. No, dejaos, de zona máximo mínimo, ¿ha manipulado o no? Fijaos, ¿qué es lo que hace todos los días? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace todos los días? Decídmelo por el chat. Esto, como digo, toda pregunta que haga tenéis que responder porque es lo que os va a ayudar a entender lo que está haciendo. ¿Qué es lo que hace prácticamente todos los días? Me manipula o el máximo o el mínimo en una hora o 2 días anteriores. Punto pelota. Entonces, en base a eso hago todo lo demás. ¿Para qué? ¿Qué es lo más importante para mí en el gráfico? Venga, poned, ¿qué es lo más importante en el gráfico? ¿Y por qué es tan importante saber qué es lo que hace prácticamente todos los días? La dirección. Una vez que tengo la dirección en una hora, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Venga, una vez que hemos tenido, exacto. Cambio de estructura en time frames menores. ¿En qué temporalidad vamos a mirar los cambios de estructura? Ahí, echaza a tope, así me gusta. Que no se lea nada. ¿Vale? En 15 minutos y en 5 minutos. Perfecto. Y eso me gusta mucho que lo pongáis en 15 y en 5. ¿Vale? Es muy buena observación eso y por eso tenía esta pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces podéis decir en 15 y olvidad de 5, no. Si no lo veo bien en 15, observo en 5, por ejemplo, en esta. Bueno, yo aquí está en 15, tal, vale, vete a 5. En 5 lo observas mejor que es el último mínimo válido. Perfecto. Entonces, esta es la zona que marca. La marcas en 5 y en 15 te resuelve la duda. Una vez que yo ya tengo detectada el cambio de estructura, ¿qué debo esperar primero? Ponedme solamente una cosa, no me pongáis dos. Ponedme solamente una cosa de lo que debo observar. Exacto, Fibonacci. Si no me da la entrada en el 30, en el 50 o en el 60 con el patrón, vela envolvente martillo, en 5, en 3 minutos, ¿qué es lo que debo hacer? Zona potencial de oferta, zona potencial de demanda, order block, bloque de órdenes, como lo queréis llamar. ¿En qué temporalidad debo observar ese bloque de órdenes? ¿Vale? En 15 minutos. ¿Qué requisito debe tener la confirmación? Perdón, ¿cuál es un requisito para poder entrar con mayor riesgo en 15 minutos? Que tenga imbalance. La pregunta, ¿puedo entrar o como confirmación en un order block de 15 minutos que no tenga imbalance? Ahí he visto un no. La respuesta es que sí, ¿vale? La respuesta es que sí. ¿Cuál es? Exacto, ¿vale? Lo que han puesto aquí Denis y Ramón y Wenceslao y muchos, ¿vale? La respuesta es que sí, puedo entrar con menor riesgo. Una vez que yo tengo la confirmación en 15 minutos, tengo imbalance, no tenga imbalance, ¿qué es lo siguiente que debo hacer? ¿Vale? Esperar la segunda confirmación, marcar el block, venga, darle. Bajar a 3 o 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, perfecto. En 5 minutos yo debo tener un cambio de estructura obligatorio. Perfecto. Ya tenéis la estrategia, o sea, esto ha quedado de puta madre, porque además, Carlos, ha puesto ahí un sí. ¿Vale? Como digo, importante porque todo esto es la estrategia.
desde 1 hora hasta 3 minutos. Todas las posibilidades de entrar las habéis visto ahora en las preguntas que os he ido haciendo. Y eso es lo que debéis tener en vuestro plan de trading. Es decir, ahora cuando suba el vídeo en un ratito, os volvéis a ver esta parte y apuntáis absolutamente todo en un plan. 1 hora, dirección bajista. ¿Por qué? Porque me ha manipulado en 1 hora. Perfecto. Filtro en 15 minutos. Perfecto. Cambio de estructura. Fibonacci, 5 minutos. Que no me deja nada en Fibonacci, me voy a la parte alta. Luego, y eso es lo que debemos observar. Eso es lo que debemos observar, ¿vale? Ver el tipo de velas también del retroceso a tener en cuenta. Hombre, sí, bueno, pero eso ya es, digamos, algo, vamos a llamarlo obvio, de que si el retroceso es más grande que el impulso principal, no entra, ¿vale? Pero bueno, eso ya son cosas más técnicas que van implícitas dentro de la ecuación, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué es lo que yo he tenido, por ejemplo, no sé si he entrado en euro o dónde ha sido, a ver, como digo, creo que voy a entrar en libra y en euro, pero voy a observarlo. Creo que ha sido en esta. ¿Vale? Aquí, ¿vale? Aquí, como digo, vamos a ver un poco el análisis que yo he tenido para que observéis cuáles han sido mis dos zonas que yo estaba observando. En primer lugar, veo que el precio en 1 hora, ¿vale? En euro-dólar, como digo, para análisis de hoy, para mí ya el precio, además, fijaos, libra-dólar, lo que os he comentado. Es que si entendéis lo que es la apuración del precio, vais a ver todo. Si yo veo que el precio en esta zona me está dejando por aquí algo raro, mucha gente podría haber dicho, vale, yo tengo esta activación aquí que me activa luego este punto, tal. Bueno, esto para mí, ojo, que incluso yo creo que hasta te podría haber dado movimiento, yo creo, aquí, si te proteges en este punto, a ver. Bueno, no daba nada, era por curiosidad, pero como digo, en este punto, coño, si yo tengo que en 15 minutos ya está tan metido, no me vale. Mejor la segunda confirmación que sea a ver, que puede estar metido un poquito, no pasa nada, pero cuando está tan por encima ya de ese orden block de 15 minutos de la segunda confirmación, es mejor no entrar, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a ver la entrada que he tenido yo hoy, que es una entrada un poquito más liosa, que muchos no estaréis de acuerdo en entrar y está genial, porque yo también sé que no es una entrada buena, por eso también he entrado con menos riesgo. ¿Vale? Como digo, al final hay que saber por qué entrar, cuándo entrar y cómo estás entrando, ¿vale? Entonces, a ver, bueno, ahora lo vemos, Jorge, ¿vale? En 1 hora tengo la manipulación, ¿vale? Del precio del día anterior de lo que hemos comentado. En 15 minutos yo observo que el precio tiene este cambio de estructura en este punto de aquí, ¿vale? Que es el que yo tengo en este punto. Oye, que en 15 minutos no lo observo de forma correcta. Bueno, pues bajas a 5. Zona de acumulación, aquí primera zona e impulso fuerte que me crea el último mínimo, ¿vale? Esto, como digo, es siempre jugar con 15 y con 5. Entonces yo ya sé que el precio está en este punto. Tenemos una vela de color contrario antes del movimiento fuerte. Yo ya me había marcado mi primera zona potencial, porque siempre me gusta marcarla desde el principio para saber hasta dónde puede llegar el precio. Pero en esta zona, primero yo estaba observando lo siguiente, que era el impulso con velas fuertes, retroceso con velas pequeñas. Claro, aquí el precio a mí me llega y os voy a explicar, como digo, el por qué he entrado. Que esto, vuelvo a repetir, no tendréis por qué haber entrado vosotros. Es decir, no os sintáis mal si no lo habéis visto, porque lleva un poquito más de explicación de cosas de institucional que hemos visto con el tema de, ¿cómo se llamaba? Con los órdenes de bloque en quiebre, etcétera, que ya hemos comentado muy por encima, pero algo hemos visto. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Bueno, pues yo aquí lo que me encuentro es que el precio en 5 minutos me estaba dejando esta vela, que ojo, en 5 minutos la vela todavía no había cerrado. Entonces también esto es importante que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque en 5 minutos a mí no me deja entrada. Lo que sí que tengo algo bastante interesante es que el precio, lo que antes era un mínimo, esto no lo marco como orden block ni nada, ¿vale? Simplemente para observarlo. Porque es pura acción del precio. Lo que antes actuaba como mínimo, ahora está actuando como rechazo por la parte de arriba. ¿Vale? Esto es algo que, bueno, que lo puedo observar como que el precio aquí puede venir a rechazar. En 3 minutos, ¿qué es lo que yo me he encontrado? Que esto, pues, es verdad que ha sido un poco putadilla, no sé el punto exacto de entrada, voy a mirarlo, a ver. Un segundo, para que veamos cuál ha sido la... Esto ha sido de hoy. Eurodólar 08449. ¿Vale? 08, esta era la entrada 449, ¿vale? Mi entrada estaba en este punto exacto. ¿Por qué ha sido en este punto exacto? Porque yo la entrada, ¿vale? Cuando estaba en 3 minutos, al menos en mi MetaTrader, la operación estaba todo con el cuerpo por debajo y la muy cabrona, justamente antes de cerrar, literalmente un segundo antes, ha dejado un piquito. Por eso digo que muchos no vais a estar de acuerdo en esta entrada. No es que haya sido mala, simplemente que la entrada, como digo, desde la observación que yo le estaba haciendo, esto en el último segundo, ¿podría haberme esperado? Sí, podría haberme esperado, pero como digo,
un segundo antes de entrar, esto ha pegado el rechazo y luego se ha quedado, pues eso, con este piquito por encima. Entonces, ¿cuál ha sido la gestión de riesgo que yo he utilizado? Considero que he hecho una gestión de riesgo brutal. O sea, ha sido magnífica. A ver, el stop loss 444, claro, este es el que tenía yo del break-even, ¿vale? El stop loss estaría más o menos por aquí, porque era una operación con muy poquito tamaño. Vamos a ponerlo 2,1, 2,2. Y aquí la clave está, como digo, en la gestión de riesgo que yo he utilizado y sobre todo observar el por qué he sabido manejarla de tal forma. En primer lugar, os voy a explicar el porqué de la entrada, ¿vale? Porque claro, yo puedo decir, bueno, he entrado en 3 minutos, que era la realidad porque me está dejando un martillo perfecto. La única putada que es verdad que, como digo, a la hora de entrar justamente ha dejado un piquito por encima. Que oye, yo luego también, por esa misma razón, he entrado un poquito más arriba, porque a la hora de entrar justamente, en cuanto ha cerrado la operación, me ha metido la operación un pelín más arriba. Pero esto era un segundo antes de cerrar, era un martillo perfecto. Entonces, zona del 38%, veo que el precio está rechazando lo que antes era un mínimo, pues ahora está rechazando por el lado contrario, que eso también es algo que me gusta. Y luego además, en un minuto igual, en un minuto, no me gusta, como digo, yo no voy a entrar, muy pocas veces voy a entrar en un minuto como tal, pero bueno, en un minuto estaba viendo que también estaba dejando una pequeña envolvente que luego ha cerrado de la misma forma, ¿vale? Entonces, aquí yo que me encuentro, que el precio, ¿vale? Tenía el 1,1 por aquí, vamos a ver por dónde estaba, ¿vale? Tenemos el 1,1 en este punto, ¿vale? Fijaos, el 1,1 ha dejado entrada en la cual, perdón, aquí, ¿vale? 1,1 tenemos entrada que me deja por aquí, el precio empieza como a rechazar bastante fuerte, ¿y qué es lo que yo estaba observando en este punto? Porque ya aquí esta entrada la cerrado en el 1,1, ¿vale? Que por eso os estoy dando esta explicación. Yo aquí el precio, cuando veo que está con tanto rechazo, con tanta mecha, con tanta ¿cómo decirlo?, con tanta indecisión, aquí básicamente yo lo que he hecho ha sido decir, vale, como el precio me está dejando todo este movimiento, fijaos luego el movimiento que ha llegado a dar, como está dejando tanto rechazo de esta vela, si yo tengo un patrón en el cual o bien tiene una vela envolvente o bien tiene una vela martillo, suelen ser patrones donde el movimiento se da en 2 o 3 velas, ¿vale? O sea, la parte institucional, la parte de bloque de órdenes, por del bloque, como lo queráis llamar, zona de oferta, zona de demanda, suelen ser movimientos que pueden tardar un poquito más. Las entradas que van por trading en 5 pasos, al ser pura acción del precio, claro, a mí me identifica que si yo tengo un patrón que está dejando una vela envolvente o una vela martillo, la probabilidad es que ese movimiento se dé mucho más rápido. Sí, yo las operaciones, por ejemplo, esta, mira, de eurodólar he entrado a las 10:57, bueno, 10:57 no, 9:57 creo, ¿no? Sí, justo, porque siempre esto me lo pone una hora antes, 9:57 y he cerrado a las 10:05. O sea, operaciones, como digo, de 7, 8 minutos aproximadamente. En este caso, vuelvo a decir que yo me he protegido, o sea, he cerrado en el 1,1 directamente por los rechazos que estaba teniendo todo el rato el precio. Es más, aquí en esta vela, que yo había puesto el break-even primero, pero ¿qué pasa? Que he empezado a ver que el precio todo el rato tenía aquí un movimiento súper fuerte, súper feo. Vuelvo a decir lo mismo, esto al final es mucha subjetividad. No es lo más óptimo, ¿por qué? Porque yo puedo ser subjetivo y decir, hostia, tenemos aquí una vela que está rechazando muy fuerte, está teniendo esto, está teniendo tal. Claro, al final es subjetividad. ¿Qué es lo que digo? Que cuando hagáis mucho backtesting, cuando tengáis sobre todo el ojo más entrenado, vais a ver que movimientos por Fibonacci, que te dan un patrón envolvente o un patrón de vela martillo, el precio suele ser un precio directo. Si el precio no es tan directo, yo recomiendo que en cuanto tengáis el 1,1, como siempre, proteger en break-even. Y si veis que en estos momentos el precio a lo mejor está bastante dudosa, está con mucha indecisión, está dejando mucha mecha, si queréis cerrar, no pasa nada por cerrarla en el 1,1 como yo he hecho. Que oye, que luego el precio, pues bueno, habría tocado el stop, o sea, como digo, he tenido una buena gestión y ya luego directamente se ha ido a la segunda zona. ¿Qué pasa también con esto? Que también es algo que a mí me ha gustado mucho, el decir, vale, yo puedo haber tenido mi primera entrada en este patrón, que me dé un 1,1, 1,2 o lo que fuere, y luego la segunda activación, ya hemos visto como el precio, además también había dejado una pequeña entrada. Por lo tanto, podemos observar, gracias a esto como en esta operación, de que incluso en el mismo movimiento podemos tener una pequeña entrada en Fibonacci y una pequeña entrada luego en la primera y segunda confirmación. Ojo, sería diferente, ¿vale? Desde mi punto de vista, sería diferente si el precio hiciese lo siguiente. ¿Vale? Que esto también hay veces que lo preguntáis y tiene todo el sentido del mundo. Imaginaos que yo llego a entrar en este patrón, ¿vale? Y me deja un nuevo mínimo, ¿vale? Con un nuevo máximo que me deja aquí válido y luego el precio llega a esta zona. Habría que ver cómo llega, ¿vale? Esto es como todo, siempre hay que observar la acción del precio. Cuando tú tienes una acción del precio, lo que debes observar es cómo se mueve la acción del precio. Entonces, en este caso, veo que el precio me está activando luego una segunda zona. ¿Qué pasa?
que si yo veo que desde este patrón el precio ya me ha dejado un nuevo mínimo, deberíamos ir con más cuidado. Porque no es lo mismo que a mí me haga este movimiento sin llegar a romperme un mínimo, que esta zona sigue siendo una zona válida, a que el precio desde este punto ya me haya creado un nuevo mínimo. ¿Vale? Entonces, esto, como digo, no sé si os lía a lo mejor o os aclara algo, ponedlo por el chat, ¿vale? Si veis que os lía para daros otra explicación, pero simplemente es esto, que cuando nos crea un nuevo mínimo desde la zona de Fibonacci, la zona potencial deja de tener tanta fuerza. Cuando el patrón a lo mejor, como yo me ha pasado hoy, que he tenido esta entrada, el precio no ha dado, he cerrado en el 1.1 por la observación que he tenido y luego el precio, llega a esta zona. Bueno, pues en esta zona, como digo, sí me valdría. Si me llega a crear un nuevo mínimo, esta zona puede seguir siendo válida, no digo que no, simplemente debemos observar cómo llega el precio, ¿vale? Cómo llega el precio. Así que esto es lo que tenemos para hoy, es un poquito el análisis del día de hoy. Como digo, fijaos, Libra dólar ya se va para las nubes y vamos a ver por aquí en eurodólar qué es lo que tenemos, ¿vale? Bueno, pues el precio de eurodólar sigue de la misma forma, ¿vale? Así que, nada, poquito más. A ver, sería que mi estructura romper un máximo si nos hiciese un nuevo mínimo. Exacto, aparte, ese punto de vista, ¿vale? Pero ya basándome en el precio, como se ha creado un nuevo mínimo, la zona potencial no me vale tanto. A ver, Jorge, en GBP está rompiendo máximo fuertemente. ¿Valorarías entradas en compra? Yo personalmente ya, como digo, para mí ya buscar una entrada, vamos a ver, podrías entrar a lo mejor, ¿vale? Por observar el movimiento si el precio dejase algo por aquí, ¿vale? En esta zona del 30, 50, 60. Pero yo personalmente, como digo, también cuando yo entro ya, mi visión es diferente del gráfico, ya no tengo el foco en entrar, sino simplemente en proteger el capital. Para mí esto ya sería a lo mejor jugárselo un poquito al querer entrar. ¿Por qué? Porque los movimientos que hemos tenido desde la manipulación de esta zona ya se han dado. Entonces debéis tener en cuenta esto. Si yo he tenido la manipulación, aunque el precio luego no me haya dado el movimiento, me da igual, pero ya hemos tenido esta manipulación de venta, ahora poder entrar aquí en este punto, ya sería, para mí ya además, esto sí lo denomino yo más como ruido, ¿vale? Es decir, a mí esto ya me llega, me disgusta más, ¿vale? Vamos a llamarlo así. Así que eso es lo que tenemos, familia. No sé, os ha molado la clase, por favor, ponedme ahí por el chat si os ha aclarado cositas, si habéis aprendido, sobre todo ya no es aprender, porque esto no consiste en aprender nuevas cosas, simplemente es, ¿cómo decirlo? Reaprender lo que ya sabemos, ¿vale? Sobre todo verlo, analizar, que también observéis las operaciones. A ver, a mí me gustaría entrar siempre en vivo con vosotros, ¿vale? Hay momentos que se dé a las 3 de la tarde, a las 2:30, pues bueno, es más complicado, pero sobre todo que por lo menos vayáis viendo las operaciones. Ya digo, que a partir de la semana que viene cogeré a 5 personas para primero testear un poquito, ver cómo estáis cogiéndolo, no darlo de golpe, porque sé que es tan sencilla la estrategia que os vais a olvidar de lo demás, ¿vale? Y esto lo sé porque es muy sencilla y os puede liar a decir, venga, pues ya dejo todo, dejo las confirmaciones, dejo... No, quiero, por eso digo que lo voy a hacer poquito a poco en grupos pequeñitos para que lo vayamos viendo, ¿vale? Ya obviamente lo aprenderéis todo, pero tiempo al tiempo. Así que ese rol de preguntas que has hecho me lo voy a poner de despertador. Sí, Miguel, cada vez que haga Mira, además que justo dije, por cada croqueta que me coma va a ser un profit esta semana. Y además que va clavado. Me comí 12 croquetas, así que esta semana vienen 12 profits. A ver, muy buena clase. Mira, por ahí esto. A ver, ¿algún comentario sobre la locura del SP y del BTC? Pues nada, que siga subiendo el Lambo o el puente. Esto es como siempre. A ver, si ahora cuando lo suba, cogemos el apunte, deberíamos observar los máximos diarios de... no, para mí estos máximos, ¿vale? Bueno, lo estoy compartiendo, pero los máximos ya de tan atrás no los observo, ¿vale, Juan? Eso ya no los observo. Vale, pues nada, familia, listo, ¿vale? A ver, más preguntas por aquí. ¿Cómo se llama el software que utilizas para replicar las diferentes cuentas? Esto ya lo explicaré a todos porque como estamos también con el tema de Darwin, ese que ya lo vais a utilizar, se llama Social Trader Tool. Os explicaré cómo se hace absolutamente a todo. ¿Por qué? Porque esto también es una herramienta muy interesante, que es la forma en la que yo utilizo. Yo, por ejemplo, opero con la cuenta con la que hago todas las operaciones. Suelo mandar, por ejemplo, si meto una operación, la que suelo mandar siempre es con la cuenta principal. Por dos razones. Porque si yo me pusiese a operar, imaginaos que yo tuviese todo en una cuenta unificada, que no es el caso. Pero si tuviese todo, ver a lo mejor una ganancia de 6.000, 7.000, 8.000 euros, a mí me pondría más nervioso, ¿vale? Porque es la realidad, me pondría más nervioso a si veo una ganancia a lo mejor de 400, 500, 600 euros. ¿Vale? Entonces, en primer lugar es por eso.
En segundo lugar, porque yo desde esa cuenta, yo no entro con el mismo riesgo a lo mejor, o con sí, sobre todo con el riesgo en mi cuenta real, que con las cuentas de fondeo, o ahora, por ejemplo, con el tema de las cuentas de Darwin. ¿Vale? O sea, son diferentes riesgos. Con esta herramienta, yo puedo decir, vale, en la cuenta principal 0,1, en la cuenta de fondeo 0,2 y en esta cuenta 0,3, por poner algo. O incluso, que también suele pasar, imaginaos que tenéis una cuenta de 10.000, ¿vale? De fondeo y tenéis otra de 100.000. Claro, a lo mejor no vas a entrar con el mismo riesgo en la de 100.000 que en la de 10.000. A lo mejor en la de 10.000 podéis que os sube un poquito más las narices y decir, venga, pues entro ya aquí con un 1%, pero en la cuenta de 100.000 entro con un 0,2. Pues eso también lo podéis testear y es bastante interesante. Por ejemplo, tema Darwin. Coño, si vamos a optar a más capital, pues a lo mejor no es interesante entrar con tanto riesgo. Entonces ahí reducimos el riesgo. Yo, por ejemplo, en la cuenta de Darwin, que esa no la cuento dentro del capital porque de momento no estoy asignado con nada, porque empieza igual que vosotros. Yo ahora mismo esa, pues no sé si la llevaré en un 0,6% o un 1% aproximadamente de rentabilidad. Claro, yo esa cuenta estoy entrando con muy poquito riesgo. Estoy entrando con 0,20, 0,25. ¿Vale? Entonces, como digo, ahí es un poco manejar ese riesgo. O sea, eso es una locura. Es una locura. Es de pago la herramienta. A ver, en el trading al final debéis también entender una cosa. ¿Vale? Habéis empezado con todo gratuito. Es decir, el TradingView, para hacer backtesting, las cuentas tal, las no sé qué, las no sé cuál. Cuando ya vais a profesionalizar un poquito todo, al final esto es como un coche. No es lo mismo ir yo qué sé, con un Clio del 90 que comprarte un BMW, un M3. ¿Vale? Pues al M3 tienes que comprarle yo qué sé, pintarlo cada X tiempo, lavarlo, tal, y eso lleva un poquito más de coste. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Lo digo, porque a lo mejor podéis decir, joder, entre esto, tal, no sé qué, Darwin, no sé qué, su puta madre, tengo 200 euros al mes en esto, ¿vale? Pero debéis entender, ¿está ayudándoos a conseguir más capital a hacer todo esto? Pues al final es la mentalidad, ¿vale? Como digo, es importante también que una vez que ya se va profesionalizando absolutamente todo, que hay que invertir en, por ejemplo, herramientas. Coño, tenemos lo de esta del MetaTrader, el Easy Order. Bueno, pues mira, es una herramienta que sirve un montón. Yo espero que la estéis utilizando todo y es una herramienta gratuita. Pero luego a lo mejor, si yo quiero estar compartiendo en diferentes entradas, en diferentes riesgos, en diferentes posiciones, pues, oye, eso no te lo va a hacer una herramienta gratuita. ¿Por qué? Porque te estás jugando la pasta. ¿Vale? Entonces también, como digo, importante que cambien la mentalidad, que no digo que alguien se haya casado ni mucho menos, pero que cuando esto pasa, que a mí también me ocurrió al principio de, oye, vamos a cambiar la mentalidad, ¿vale? Que si quiero profesionalizar algo, no puedo estar jugando con las zapatillas del Decathlon. Si quiero jugar en primera, tengo que tener las Nike de 300 pavos. Entonces, es un poquito esa la visión que tengamos importante, ¿vale? Así que mira, por aquí Jorge, posición Sizer para el MT5. Yo no la conozco, pero bueno, si va bien, pues ahí tenéis también otro punto, ¿vale? Trade Manager hay un montón, ¿vale? Incluso también hay una herramienta que yo me la quiero comprar, que está bastante chula, que será pues más o menos así como un cuaderno, ¿vale? Que tiene botoncitos y tú cuando estás en la operación le das a Buy, le pones el lotaje tal y se llama key Trader o Keyword o algo así, no sé cómo se llama. La de Trade Panel creo que no es, Rubén, creo que hay otra que mola mucho más, está mucho más chula, que esta yo la conozco de hace, pues eso, 5 años, cuando yo comencé ya existía, y está muy chula, pero como digo, a mí me compensa gastarme 400 euros en el Key, es que no, el Key Magic creo que se llama, Key Magic Trading o algo así, si queréis mirarlo. ¿Me hace falta gastarme 400 euros? Pues no, la verdad, no me lo voy a gastar, ¿vale? Si eso me hace tener mejores operaciones, sí, sí me lo gasto. Si a lo mejor, por ejemplo, el FX Replay, si hace mucho backtesting que estés analizando, ¿te merece la pena comprártelo? Pues bueno, si lo vas a utilizar, sí, es como todo, ¿vale? Un manejador de cuentas, ¿vale? Para gestión de riesgo, ¿te compensa operar la cuenta con Social Trader Tool? Pues a lo mejor si estás solamente pasando pruebas de fondeo, no te merece la pena comprarlo. Pero si ya estás con una cuenta de fondeo, con la de Darwiners, etcétera, etcétera, pues hostia, obviamente no vas a estar metiendo el mismo riesgo. Entonces, ¿vale? Eso es lo que va a merecer la pena o no va a merecer la pena, ¿vale, familia? Así que nada, dicho esto, nos vemos el jueves. Mañana, bueno, os en las Access, mañana tenéis Access miércoles, jueves YouTube y viernes otra vez directito, ¿vale? Así que nada, vamos a darle a cañita, vamos a ver qué tal esta hermanita y como siempre digo, visualizar, mentalizar y sobre todo también, importante, que meditéis, que penséis, que respiréis, que esto parece que no, pero es importante, ¿vale? Es importante. Así que nada, familia, a darle caña y a por la semana. Un abrazo grande.